Pues esta tarde tenemos la compañía de un amigo nuestro, de Jesús Ortega. Él es periodista, él trabaja en las revistas Año Cero y Enigmas, y aparte, como tiene tanta necesidad de divulgar todo ese conocimiento que tiene, pues colabora en programas de radio, colabora también en programas de televisión, que lo sabemos, y también en congresos. Esta conferencia que va a exponer hoy aquí la realizó el mes pasado en Alcobendas, en un congreso que realizaron que se titula Sobre misterios de la ciencia, no pasa nada, y de la historia. Bueno, es un tema muy interesante porque hay muchas personas que tienen pues mucha timidez, tienen mucha incertidumbre y tienen pues muchas dudas en relación con qué es lo que ocurre antes de la vida física cuando cede, cuando pasamos al mundo espiritual, y cuáles son las experiencias de la gente que ha pasado a ese punto, ¿no? Él ha realizado un trabajo que nosotros, María Jesús y yo, ya le hemos visto, y Lupe también, pero no importa porque vamos a verlo otra vez, y desde luego las cosas buenas dicen que cuando se vuelven a ver otra vez se saca mucho más provecho todavía, ¿no? Bueno, pues os dejo con Jesús y muchísimas gracias a todos por estar aquí, y acordaros de dejar los teléfonos móviles en vibración, por favor. Os lo agradecemos mucho. Muchas gracias y vamos a recibirle con un aplauso. Muy buenas tardes. En primer lugar, como no, pues agradecer a María Jesús, a Juan Miguel y a la Asociación Espírita que me permitan estar aquí esta tarde, porque lo cierto es que es un lujo poder estar ante tanta gente maravillosa que comparte estos intereses, que comparte estas inquietudes. Y ya lo decía Juan Miguel, y es verdad, yo estoy seguro de que muchos en esta sala, casi todos, yo me sorprendí incluso, han vivido o han protagonizado, o por lo menos conocen a alguien que ha vivido una experiencia al final de la vida. Ahora veremos qué es este tipo de experiencias, aunque estoy seguro que os sonarán. Antes de nada me gustaría empezar con una pequeña reflexión, se lo decía María Jesús antes, y es que hace cuestión de horas, poquito antes de venirme hacia acá, estaba entrevistando a un testigo que precisamente a raíz de esta charla que di en Alcobendas se puso en contacto conmigo. Al final estará el email donde podéis escribirme, si lo tenéis a bien, pues las experiencias que conozcáis de este tipo, porque estoy muy interesado. Se puso en contacto conmigo y justo esta tarde, casi de casualidad, coincidía que él estaba en Madrid y me ha llamado pues de imprevisto, diciéndome que estaba por aquí, que si nos podíamos ver. Bueno, he sacado tiempo de donde he podido, teniendo en cuenta que tenía que estar aquí, y me he ido a hablar con él. Y coincide, da la casualidad, casualidades que tiene a veces la vida, que precisamente ayer, en el programa que dirijo y presento en Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, hablaba con Manuel Carballal de los peligros del ocultismo, de los peligros del misterio. ¿Qué es esto? Pues las consecuencias a veces fatales que puede tener una creencia, por decirlo de algún modo, llevada al extremo. A veces esto puede derivar en pérdida en determinadas ocasiones de libertad, en pérdida de grandes cantidades de dinero y, como digo, los casos más extremos, en la pérdida incluso de la vida. Se han dado casos terribles en los que una creencia, como digo, llevada al extremo en algo determinado, pues ha provocado que alguien pues se quite la vida, o bien mediante el suicidio, o que alguien se motive precisamente en esa creencia para acabar con la vida o las vidas de otras personas. Y el caso de esta tarde me ha recordado mucho a eso porque, bueno, nos hablaba precisamente de un tema un tanto espinoso. Entonces, la reflexión a la que quería llegar antes de comenzar es precisamente que a veces los que nos ponemos delante de los micrófonos o detrás de estos sitios para dar charlas, para comunicar en los medios de comunicación, radio, televisión, revistas, conferencias, tenemos también una responsabilidad de lo que decimos, pues cala en determinadas personas de un modo u otro. Entonces, esta tarde voy a intentar ser pues lo más objetivo posible, lo más neutro posible, intentar ofrecer las diferentes perspectivas de este fenómeno para que al final seáis todos vosotros, sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Y ahora ya sí que empezamos con el tema de las experiencias al final de la vida. Lo cierto es que hablar de este tipo de fenómenos es bastante complicado, es bastante complejo por varias razones. Vamos a ir viendo con los casos que pues, he tenido la oportunidad de recoger personalmente, hablando con testigos y bueno, pues leyendo documentación respecto a este tema.
de que, por un lado, en la mayoría de las ocasiones, la huella que dejan es una huella positiva. Pero claro, nos estamos enfrentando también a fenómenos que tienen lugar precisamente en las horas, semanas, días, meses incluso antes de la muerte. Entonces, recordar este tipo de fenómenos también significa, en cierto modo, pues abrir a veces pequeñas heridas que no están del todo cicatrizadas y recordar a personas que se fueron. Y como digo, aunque las experiencias que vamos a narrar a continuación tienen ese calado positivo, también implica, pues, como digo, recordar a personas que, por lo menos físicamente, ya no están con nosotros. Y lo cierto es que si hay un fenómeno, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, que ha generado mitos, leyendas, que ha generado incertidumbres, angustias entre todos a lo largo de la historia de la humanidad, es precisamente la muerte. La muerte, aquí vemos esa imagen arquetípica, ¿no? Siempre vestida de negro, y ahora veremos qué relación tienen estos tonos, estos colores con los presagios de muerte. Pero como digo, leyendas hay de todo tipo, porque al fin y al cabo el ser humano, por la necesidad, a veces imperante, de intentar controlarlo todo, de intentar tener respuestas, pues como digo, ha generado esa cosmogonía, esa mitología en torno a este último momento, a este último paso. Por ejemplo, nos encontramos a la Valquiria, un ser mitológico que los guerreros nórdicos decían ver en el campo de batalla y que interpretaban como un presagio de muerte. Es decir, cuando veían a esta mujer guerrera, ya interpretaban que si no él, si no el propio guerrero, alguien cercano, podía estar a punto de fallecer. Pero no son los únicos. Por ejemplo, los animales siempre han sido considerados, sobre todo el cuervo, como vemos aquí, un presagio de muerte. En diferentes culturas, en diferentes localidades, en diferentes lugares, pues nos encontramos al cuervo como presagio de muerte. De hecho, hay teorías que incluso hablan de que Van Gogh lo utilizó en algunos cuadros antes de suicidarse y aparecían estos cuervos precisamente como símbolo de la muerte. La casa de los Augsburgo también, cuando veían a los cuervos rondar, lo interpretaban como un mal presagio. En muchas ocasiones, precisamente como presagio, como mensajero de que la muerte estaba próxima. El caballo, sobre todo si es negro, y aquí hago referencia, como decía antes, pues a ese tono oscuro que a veces parece rodear a la muerte, o que a lo largo de los siglos con nuestra cultura le hemos puesto ese tono oscuro. El búho también ha sido, el búho también, como digo, al igual que el lobo negro o el perro negro, han sido considerados heraldos, por decirlo de alguna manera, de la muerte. De hecho, en el Imperio Romano había determinados emperadores que a estos dos animales, sobre todo al lobo, cuando los veían aparecer o los veían entrar en la ciudad, lo interpretaban como un síntoma de que los dioses los habían abandonado. Y esto podía interpretarse de varias maneras, como pues, un problema que estaba por venir a nivel político, a nivel social, y en algunos casos también fue interpretado como presagio de que la muerte podía estar próxima. De hecho, veía antes muchísimas fotos de todas las personas que han pasado por aquí, evidentemente Juan Ignacio Cuesta también estaba por ahí, y él nos podría precisamente hablar pues, de esa leyenda negra del perro negro del Escorial que acosaba en cierto modo a Felipe II. Pero, curiosamente, y no hace mucho tiempo, no hace demasiado tiempo, junto al compañero Miguel Pedrero, que estaba aquí junto a ustedes hace unas semanas, pues nos fuimos a entrevistar a una testigo, a Sonia Pereiro, y nos contaba dos casos bastante llamativos que podemos interpretarlos, por decirlo de alguna manera, como un presagio de muerte. Ella nos contaba que por una de sus abuelas, curiosamente sus dos abuelas, tanto la materna como la paterna, tuvieron una especie de presagio de muerte. Pero empezamos por este caso que es bastante delicado, es bastante, la verdad es que un poquito espinoso, y es que, pues esto creo que pasó, fijaos, hace en los años 50, 52, creo que recordar, y decía que su abuela se había despertado una noche angustiada porque había tenido una pesadilla terrible con un humo negro que bajaba por las escaleras. Evidentemente no supo qué interpretación darle a este fenómeno, a esta pesadilla, y lo dejó pasar. Pero, ¿cuál fue la mala suerte, la mala fortuna? Que 2 días después, una sobrina suya, muy pequeñita, de 2, 3 años, se cayó en el fuego del caldero donde estaban cocinando la comida para los animales, digamos, de crianza, con tan mala pata que salió ardiendo y finalmente murió. ¿Qué pasó? Pues que la bajaron envuelta en una toalla por esas escaleras donde ella había visto bajar el humo negro, precisamente pues todavía, fruto de la carne quemada. No quiero entrar mucho porque ya digo que es muy delicado, pero bueno, podemos interpretarlo como una casualidad, probablemente, pero no deja de ser curioso que 2 días antes hubiera soñado precisamente con humo negro que bajaba por esas escaleras. Y su otra abuela, esto ya más cercano, creo recordar que los finales de los 80, 90, también cuando ya estaba en el hospital y ya le quedaban muy poquitos días para morir, pues un familiar se acercó a verla
y le comentó que le quitaran las flores de los pies, que le quitaran esas flores de los pies. Evidentemente en la cama del hospital no había flores, no había ningún tipo de adorno floral, por decirlo de alguna manera. Muere días después y, bueno, fruto de que el cuerpo se hincha un poco después del óbito, no le podían poner los zapatos en los pies. Era una mujer, nos decía Sonia, muy pudorosa, una mujer que cómo ella se iba a ir al más allá, cómo iba a dar el último paso sin ir correctamente vestida, sin zapatos. ¿Qué hicieron para solucionar ese pequeño problema? Ponerle un ramo de flores en los pies. ¿Casualidad? Pues puede ser, pero como digo, no deja de sorprender estos pequeños momentos o adelantos, quién sabe de si el momento final estaba cerca. Y no hace mucho tiempo, preparando un reportaje para la revista en la que colaboro, Año Cero, que saldrá publicado el próximo mes, un caso bastante curioso, pues me di cuenta repasándolo, anteriormente no había visto ese detalle. Es un caso que sería muy largo de explicar, pero básicamente pues, el marido de la protagonista, de la testigo que a mí me cuenta la historia, fallece de manera repentina, es decir, no es una muerte fruto de una enfermedad larga para la que la familia más o menos puede ir preparándose. Fallece de un aneurisma, de manera, como digo, repentina, y a partir de ahí empiezan a sucederse una serie de fenómenos extraños, algunos con una explicación más sencilla, otros habría que matizarlos más, pero lo que nos interesa esta tarde aquí, hablando de presagios de muerte, es que la protagonista, la testigo, perdón, me decía que esa semana antes de la muerte repentina, e insisto en el término repentina, de su marido, ella nota un cambio de actitud muy importante en su marido. Nos ponía ejemplos muy básicos, muy familiares, muy anecdóticos, pero que evidentemente, reflexionándolos después con el tiempo, ella les sacaba una interpretación que no deja de ser curiosa. Decía que su marido, por ejemplo, era un hombre al que no le gustaba absolutamente nada ir a la playa, y que sin embargo, esa semana anterior a la muerte, pues salió de él ir a hacer una visita en familia a la playa. Bueno, puede quedar ahí la cosa. Nos contaba también que solían juntarse pues cada cierto tiempo la familia a comer paella, ellos eran de origen valenciano, y que su marido era muy crítico con el tema de la paella, era muy purista y él, si no estaba buena, lo decía con total libertad. Y, curiosamente, ese día, esa semana antes, como digo, del fallecimiento, nos cuenta que la paella le tocó hacerla a su hijo, y que la paella estaba horrorosa, y así se lo pareció a toda la familia. Sin embargo, dice que a ella le sorprendió ver cómo su marido se callaba, se echaba un punto en la boca, digamos, y no decía absolutamente nada. Se comió la paella e incluso repitió. Bueno, hasta aquí podemos hablar de casualidades. Sin embargo, si nos vamos a la misma tarde, horas antes de que muera, la cosa se complica un poquito, porque estaban, digamos, Pedro y María, por llamarlos de alguna manera, porque siempre han querido mantener el anonimato, estaban viendo la televisión a eso de las 3, 4 de la tarde, la hora de la siesta, por decirlo de alguna manera, y María pues expresa su deseo de ir a dormir la siesta. Estaba cansada, le apetecía descansar, a lo que Miguel le dice que por favor que no se vaya, que se quede con él. Bueno, ella no entiende por qué y se va a echar la siesta, pero minutos antes, ambos eran fumadores, encuentra a Miguel liando cigarrillos de una manera inusitada, uno, otro. Claro, María le pregunta, ¿qué haces liando tantos cigarrillos? Se queda sorprendida, ¿no? No era algo habitual, a lo que Pedro en este caso le responde. Y esto la dejó muy marcada, porque los vas a necesitar. Como digo, es curioso porque no era un proceso de enfermedad largo. ¿Había Miguel interpretado o había recibido alguna señal que le hiciera prever este trágico desenlace? Quizá. Además, bueno, María siempre comentaba que su madre era una mujer que decía tener luz, que decía ser capaz de ver y hablar con seres fallecidos, y nos contaba que también en ese intervalo de semanas antes de la muerte, ella ve una especie de silueta oscura, silueta negra, que no consigue identificar, y lo que sucede es que ella interpreta esa silueta como la muerte de alguien del núcleo familiar está próxima. Pero ella lo asoció a un yerno suyo que llevaba un ritmo de vida pues un tanto insalubre, era aficionado, bueno, consumía drogas, mucho alcohol, entonces ella relacionó esa visión con ese otro familiar. Sin embargo, al parecer, luego ella interpretó que se trataba de Pedro en este caso. Pero, como decía antes, al inicio, la muerte sin duda ha generado muchas angustias, ha generado muchas inquietudes, y bueno, pues a lo largo de la historia ha sido necesario elaborar mitología en torno a ella. El libro clásico, ¿no? El libro de los muertos egipcios, ese manual, por decirlo de alguna manera sencilla, manual de instrucciones para enfrentarse al más allá,
es un claro ejemplo de cómo el ser humano ha intentado pues, afrontar la muerte o interpretarla de alguna manera. Nos encontramos también entre los siglos XV, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVII, con una serie de manuales católicos, los Ars Moriendi, o el arte del bien morir, que lo que eran, hubo dos versiones, una al inicio, que, digamos, era un manual que te preparaba o te decía cómo ser un buen católico y efectivamente, pues después, ganarte el paraíso. Pero esto a la Iglesia no le hacía mucha gracia, porque el hecho de que, bueno, llevar una vida un tanto azarosa y al final de tus días, pues te acogías a este manual y te ganabas el cielo, no lo vio muy bien. Por lo que luego lo convirtió, digamos, en el arte del bien vivir. Es decir, cómo a lo largo de tu vida tienes que comportarte, cómo tienes que ser para ganarte el cielo. Pero bueno, más allá de eso nos encontramos algo muy curioso que podríamos interpretar como una especie de efecto lecho de muerte. Ahora veremos qué es esto del efecto lecho de muerte, investigado incluso por la ciencia. Y es que aquí ya nos encontramos pues esa imagen típica de los demonios, pero también los santos luchando por el alma del difunto, a ver quién se queda con ella a la hora de ir al más allá. Lo podríamos interpretar también como visiones o experiencias al final de la vida. Además, bueno, son muy bonitas, ¿no? El arte medieval siempre es tan llamativo, nos encontramos pues muchísimas más, ¿no? Esta lucha entre demonios y santos, hay muchas más visiones. Aquí, como digo, estuvieron en vigor un par de siglos y es un arte curioso también digno de comentar. Pero si empezamos con las investigaciones en torno pues, al tema de los seres fallecidos, de los fantasmas, de las apariciones fantasmales y de esto que estamos hablando, de las experiencias al final de la vida, tenemos que irnos al siglo XVII, cuando empiezan a estudiarse precisamente pues, este tipo de fenómenos. Ya en el XIX es cuando empiezan a distinguirse y a establecerse una serie de categorías, distintos tipos de apariciones. Y precisamente pues aquí señalo uno de los primeros estudios, digamos, serios sobre este tipo de cuestiones. Lo realizaron ya pues a finales del XIX los investigadores psíquicos Gardner, Myers y Podmore, fantasmas de los vivos, podríamos traducirlo. Pero ya nos tenemos que ir a comienzos del siglo XX, cuando estas apariciones, estos fenómenos comienzan a suscitar el interés de los científicos, el interés de la ciencia. Y aquí nos encontramos con William Barrett, que era precisamente, me vais a permitir leerlo, pues era profesor de física del Real Colegio de Ciencia de Dublín y formó parte de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas inglesa a finales del XIX. Aquí hay un libro que estoy seguro de que probablemente muchos conozcáis, y si no, bueno, yo he puesto la portada en inglés porque es la que encontré, pero hay una traducción en PDF en internet, que es Visiones en el momento de la muerte. 1926, es un libro póstumo, es un libro que no está del todo acabado, la traducción... porque precisamente Barrett muere en ese año, en el 26, estaba trabajando en este libro y lo sacan pues un poco como estaba de aquella manera. Aquí nos encontramos, como bien dice el título, Visiones en el momento de la muerte, una serie de fenómenos bastante interesantes, bastante curiosos, que señala Barrett. Barrett empieza a sentir el interés por este tipo de fenómenos. Bueno, él había recibido muchos casos de experiencias al final de la vida, de seres que se aparecen precisamente en el lecho de muerte, que parecen anticipar la muerte del que los ve. Pero hay un caso que le llama muchísimo la atención, es el caso que, digamos, le hace realmente interesarse por este tipo de cuestiones, o por este tipo de visiones, y es el que le relata su mujer, la señora Barrett. Ella era partera, ella se dedicaba a ayudar a los doctores y a los enfermeros de la época, precisamente a asistirlos en el parto, y se encuentra con el caso de una mujer que, bueno, el parto no va del todo bien, pierde mucha sangre, la cosa no va muy bien, y ella dice que en un momento determinado de ese proceso, una vez ya ha tenido al niño, que ve a su padre. Bueno, las enfermeras, los médicos que la atienden no lo han visto, ellos no lo han visto, pero tampoco piensan, ellas no saben, el padre estaba fallecido, ellos no saben si el padre había muerto o no. Sin embargo, también resulta que ve a su hermana fallecida. Pero hay un detalle importante. La hermana fallece semanas antes, cuando ella ya estaba en el hospital, esta mujer que da a luz y finalmente muere. En esas semanas previas del parto, su hermana fallece. Y estando ella en un estado tan delicado, su marido y su madre deciden no contarle nada. Deciden no decirle que su hermana ha muerto para no complicar el parto. Claro, cuando son conscientes o ella cuenta que ha visto a su hermana, pues sus familiares, la señora Barrett, mujer de William Barrett, se quedan, imaginaos, ¿no?, impresionados, diciendo, ¿cómo es posible que sin tener constancia de la muerte de esta persona la haya visto? Aquí ya nos empezamos a encontrar precisamente las experiencias al final de la vida. Pero hay más investigaciones, algunas más recientes,
Esta se remonta a mediados de los 60 por el doctor Carlis Osis y el doctor Erlendur Haraldsson. Como digo, lo que hacen es, siguiendo un poco la estela de William Barrett, atendiendo un poco a estas visiones en el momento de la muerte, a estas visiones de seres de todo tipo, fallecidos, que aparecen en esos últimos momentos de nuestra vida o que se nos aparecen, quién sabe para qué, ahora lo veremos. Y ellos interpretan o sacan conclusiones de que la visión más común son personas fallecidas. Sin embargo, hacen un estudio diferenciado por unos cuantos años en India y en Estados Unidos. Pasan muchísimos test a diferentes enfermeros, a diferentes médicos que se dedican precisamente pues, a atender a pacientes ya en estado terminal y encuentran una diferencia curiosa. Encuentran un sesgo, digamos, cultural, y es que mientras en Occidente, mientras en Estados Unidos, las visiones más comunes tienen que ver con amigos, con familiares fallecidos, en India, por ejemplo, tienen más que ver con seres religiosos, con figuras religiosas. El investigador, el psiquiatra Manuel Berrocal, que también ha pasado por aquí algunas veces, me comentaba o hacía un apunte, y es que señalaba que, claro, en India, en aquella época, había muchas personas que por azares de la vida no llegaban a conocer a sus verdaderos padres o a sus verdaderos familiares. Entonces parece que el cerebro, por decirlo de alguna manera, suplía esto, precisamente no podían ver a alguien, a su padre, porque en realidad no lo habían tenido durante su vida. Entonces parece que lo suplían pues con una visión de un ser religioso. Ellos establecen una serie de consideraciones, como por ejemplo la duración, menos de 5 minutos atribuían a este tipo de visiones. La intención era, y esto también coincide con el estudio que vamos a ver a continuación, realizado hace apenas unos años, en 2014, la de llevarse al paciente, la de facilitar el tránsito final. Estaba por aquí, lo he traído, un libro ya clásico, un libro que evidentemente es hijo de su época, al que habría que corregir algunas cosas, que después con el tiempo se han matizado, pero no deja de ser curioso. A la hora de la muerte, además el título a mí me parece espectacular, lo que vieron a la hora de la muerte. Aquí se recoge todo el estudio, los test, los métodos científicos que siguieron para realizar esta investigación. Pero vamos a empezar ya a definir o a poner características de qué es esto de las experiencias al final de la vida. Nos encontramos que, a diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, las conocidas, las famosas ECM, estas no se producen en un estado de muerte clínica. Las experiencias cercanas a la muerte siempre nos encontramos ese encefalograma plano, visión del túnel que a veces se da también en estas al final de la vida, pero la diferencia fundamental es que si las experiencias cercanas a la muerte se producen en estado de muerte clínica, las experiencias al final de la vida se producen en un estado cuando el paciente aún está sereno, consciente incluso, dicen los investigadores, cuando está con sus capacidades mentales bastante bien. De hecho, hay momentos, hay casos que se reflejan en los estudios en los que el paciente pues no tiene la cabeza, digamos, muy en sus cabales y sin embargo cuando ve este tipo de visiones parece recuperar esa cordura que parecía haber perdido en mayor o menor medida. Se pueden dar meses, semanas, días e incluso horas antes del óbito, antes de la muerte. Suelen estar protagonizadas por familiares o amigos ya fallecidos, también en algunos estudios, en el último, en el del efecto lecho de muerte, el que vamos a comentar a continuación, también se habla de mascotas. Hay casos de personas que se han visto con sus caballos, con sus perros, con sus mascotas, digamos, con sus animales de compañía. También figuras religiosas, a veces santos, a veces figuras, digamos, más pues del tipo la Virgen. También había algún caso en el que una persona se encontraba con el que había sido su párroco de toda la vida. Y lo más curioso es que se interpretan como un aviso precisamente de que la muerte está próxima. Pero, como digo, vamos, si os parece, al último estudio, o el último estudio que yo tengo recogido, digamos. No lo he comentado antes, pero uno de los libros, lo tengo por aquí, que yo recomiendo desde luego para el tema de las experiencias al final de la vida, es el de Peter y Elizabeth Fenwick, El arte de morir. Se recogen muchísimas experiencias, se recoge un repaso precisamente a las investigaciones. Es un libro, editado por Atalanta, que si os interesa, después podéis tomar la referencia. Como digo, vamos al año 2014. Marzo de 2014, creo recordar, cuando la revista americana de medicina paliativa publica un estudio que titula precisamente así, el efecto lecho de muerte. ¿Qué nos encontramos? Pues, para empezar, las medidas que adoptaron se hizo una investigación en la que se entrevistó a 66 pacientes, siendo la muestra final de 59.
El criterio de selección fue que todos fueran mayores de 18 años, excluyendo a todo aquel que estuviera diagnosticado de algún trastorno psicótico. Lo curioso es que todos los encuestados relataron, de estos 59 pacientes que finalmente entran en el estudio, todos relataron al menos haber tenido una de estas visiones. Hay que señalar que estas visiones se producían o bien en un estado consciente, estando despierto, digamos, o bien a través de sueño. La mayoría, más del 50%, se produjeron precisamente las tuvieron mientras dormían, las tuvieron como sueños. El estudio estuvo liderado por el doctor Christopher Kerr, que bueno, desarrolla su labor en la unidad de cuidados paliativos del Hospice Buffalo, y lo que más llamó la atención a los investigadores fue la especial sensación de realismo y un marcado significado emocional. Es decir, estas visiones, estos sueños que tuvieron los pacientes, lo que hacían era, por decirlo de alguna manera básica, decirlo de alguna manera más llana, esto que hemos escuchado tantas veces de ver nuestra película, la película de nuestra vida en el momento de la muerte, pues lo que hacía era reconciliar, por decirlo de algún modo, al paciente, facilitar en definitiva el tránsito, y eso que el 20% de las experiencias recogidas eran negativas, y me explico con negativas. Había, por ejemplo, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, alguien que estuvo en el desembarco de Normandía en el día D, que su visión tuvo que ver precisamente con ese momento. Él tiene un sueño en el que se ve rodeado de cadáveres, se ve rodeado de compañeros, de militares que han caído en la batalla, y de repente uno de ellos se levanta, se aproxima hacia él y le dice: en 2 semanas morirás. Así relata esta experiencia a los investigadores, y parece que así se cumplió. 2 semanas después fallecía. Claro, esta experiencia no es del todo positiva, no es del todo agradable, no es igual que cuando pues, una persona, un ser querido, un familiar, un amigo se te aparece para llevarte, digamos, o para acompañarte en ese último momento. Sin embargo, aún así, esta experiencia, que podríamos, como digo, denominar de negativa, también tiene esa función de reconciliación, esa función de esto es lo que has hecho en tu vida, esto es lo que has hecho, pues acéptalo en estos últimos momentos, porque ya estás a punto de pasar, quién sabe, si aún más allá. Aumenta la frecuencia de las visiones cuanto más próximos estaban de fallecer los pacientes. Alucinaciones. Vamos a pasar por aquí más o menos rápido, porque evidentemente este es un tema más complejo, pero los enfermeros que atienden normalmente a los enfermos de cuidados paliativos, los investigadores, los médicos que han investigado estas cuestiones, no lo tienen del todo claro. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos decir, o ellos interpretan, que una alucinación es algo que genera incertidumbre, es algo que no sabemos muy bien por qué está ahí, no sabemos muy bien por qué eso nos aparece. Además se suele aparecer, o la solemos tener, ¿no?, en un momento, bueno, en el que nuestra cabeza no está del todo bien, y sin embargo estas experiencias, y según aparece reflejado en el estudio que comentábamos de la revista americana de cuidados paliativos, estas experiencias producen tranquilidad, tienen esa especial sensación, como decíamos, de realismo. Parece que los pacientes, cuando las tienen, están perfectamente pues en sus cabales, por decirlo de alguna manera, están perfectamente lúcidos, mejor dicho. Los investigadores, y lo refleja, lo resume muy bien el psiquiatra José Miguel Gaona en su libro Al límite, han identificado, digamos, 6 categorías de este tipo de visiones. Unas son presencias reconfortantes, que por ejemplo tendríamos como ejemplo, valga la redundancia, pues un ser querido, a menudo fallecido, que ofrece consuelo al paciente. E insisto, estas visiones las podemos tener, o los pacientes relatan haberlas tenido, o bien durante el sueño, o bien durante la vigilia. También hablan de una preparación para irse de viaje, visiones en las que a lo mejor pues, alguien ve a algún familiar, a algún ser querido, pues con una maleta, por ejemplo, curioso. También mirar o interactuar con los fallecidos. Aquí ya nos encontramos, por ejemplo, pues que mantienen una pequeña conversación. Ahora veremos en los casos que vamos a contar a continuación cómo a veces pasa eso, cómo a veces se comunican y tienen esa conversación de, bueno, ¿qué haces aquí, no? ¿Qué estás haciendo conmigo? Los seres queridos esperan, por ejemplo, relataban alguna visión de alguien esperando al final o al comienzo de una escalera, eran algunas de las que aparecían en el estudio, y vivencias angustiosas, que aquí entraría, por ejemplo, la que hemos comentado de este soldado de la Segunda Guerra Mundial, en la que no era del todo agradable. Y luego, pues, asuntos pendientes, pues, por ejemplo, nos podríamos encontrar los casos de esa madre que no está del todo claro qué va a pasar con sus hijos, ella ve a alguien fallecido, interpreta esta visión como que la muerte está próxima, y sin embargo se produce, pues, esa sensación de qué va a pasar con algunas cosas que dejo al partir.
Pero si os parece, vamos a empezar ya con los casos. Mercedes Moreno, como decía al inicio, yo estoy seguro de que ya vamos avanzando, ya vamos dando esos datos, y yo estoy seguro de que muchos de vosotros, muchos de ustedes, pues conocerán seguro casos de estas características. Yo me sorprendí porque esta mujer que vemos aquí es mi abuela, precisamente. Cuando yo escribo este reportaje en la revista Enigmas, es cuando empiezo a interesarme por esta cuestión, lo lee mi madre y dice que qué curioso, que mi abuela había protagonizado algo por el estilo. Y ella ya, en las semanas previas a su muerte, empieza a decir pues, que su padre, que creo recordar que también su madre, pues estaba con ella, claro, mi madre, los familiares que iban a visitarla, no daban crédito a lo que estaban oyendo. Si te parece, Juan Miguel, sí, podemos escuchar el corte 1. Sí. Pues lo conoció al hombre y entonces dice, ¡ay, mi primo Leopoldo! Y ya, cuando ya el hombre ya se iba, dice, Leopoldo, ven. Y ya el hombre pasó otra vez, claro. Y dice, mira, ¿ves a mi madre? Dice, mira, que viene mi madre a verme. Digo que ella decía, ay, mira ahí mi madre, mira ahí dónde está mi madre, o mira dónde está el abuelo. Y yo le decía, anda, pero ¿cómo van a venir a verte? Y decía que sí, que mira, que están ahí, que han venido a verme. Y yo, claro, yo decía, pues, claro, yo qué sé, tampoco, yo le daba importancia porque podía ser que, claro, cuando estás así muriéndote, puede pasar, claro que sí. Yo es una cosa que creo que puede pasar. De hecho, a veces dicen que sí, que cuando te estás muriendo, que ves a tus seres queridos, que los ves, pero de verlos sí que decía, mira, que está ahí papá, o que está ahí la abuela, o está ahí mi madre. Y me decía, Aquí. pero... Como digo, este era el caso que a mí me cuenta mi madre, protagonizado por mi propia abuela en este caso. En los últimos momentos, incluso creo recordar que horas antes de morir precisamente, se quedó mirando a un punto y claro, pues en este caso mi madre, sus hijas, pues sorprendidas, ¿qué miraba, no? ¿Qué miraba? Pues ella estaba viendo como decía, pues a su abuela, a su madre, a su padre. Sin embargo, pues vamos a un caso también bastante peculiar. Nos encontramos en esta ocasión con Dolores, una mujer que, bueno, pues desgraciadamente tiene que afrontar, por decirlo de alguna manera, dos casos de estas características en cuestión o en un margen de tiempo que no es muy amplio. La primera experiencia tiene que ver con su padre. Ella decía que ya en las últimas semanas de vida de su padre, él empezó describiendo en una lámpara, como podría ser esta que tenemos encima de nuestras cabezas, un velo negro, una especie de trapo negro que cubría esa lámpara. Claro, no sabían muy bien cómo interpretar este fenómeno. De hecho, preguntaron a los médicos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque, por un lado, si le damos importancia, parece que lo estamos tomando por loco, pero si se la quitamos, parece que le estamos igualmente llamando loco. Entonces hay un momento en el que ella incluso hace el gesto de subirse a la lámpara y quitar ese velo negro, sin ver absolutamente nada. Ella no estaba viendo nada. Y esto es lo que cuenta que pasaba. Es el corte 3. Perfecto. Está muy bajo el volumen. ¿O no? Ahora. Y me decía, pero no lo ves, y yo decía, papá, si es que yo no lo conocí, es que yo a mi abuelo no lo conocí. Y yo decía, si es que yo no lo conocí, y decía, pero si lo tienes que ver, aunque no lo conocieses, lo tienes que ver. Y yo, claro, yo decía, me cuesta trabajo decirle que sí, porque parece que es que lo das por loco, pero me cuesta trabajo decirle que no, porque es que parece que le quitas esa ilusión que tiene él. Efectivamente. Entonces yo decía, bueno, yo veo algo. Pero no... Yo veo algo. No sé definir lo que es. Y él se quedaba tranquilo. Y estuvo viéndolo hasta que ya cayó en coma, 2 días antes de morirse, ya cayó en coma. Y ya él, no. Más o menos, ¿cuánto tiempo antes de entrar en coma? ¿Cuánto tiempo hacía, desde cuánto tiempo decía que veía ese trapo negro? Él estuvo por lo menos 15 días por ahí. Más o menos. Más o menos 15 días. Y estuvo 5 o 6 días que veía el trapo. Luego ya los demás de los días estuvo otros 7 u 8 días que ya era a su padre. Claro, cuando ya digamos... Ya era a su padre el que lo veía. Bueno, como decía,
Finalmente, cuando ella hace ese gesto simbólico de subirse a una escalera y quitar ese velo negro que parecía cubrir la lámpara, pues parece que cuando lo descubre cambia la versión de estar viendo ese velo negro a empezar a ver a su padre, es decir, al abuelo de, en este caso, la testigo. Lo contará ella ahora, pero tenía las cualidades mentales, digamos, perfectamente, hasta ese momento de entrar en coma. Pero, claro, ¿cómo interpreta o cómo se toman esto dentro de la familia? Pues nos lo contaba así, en este caso, la testigo. 15 días antes de caer en coma, porque antes no, además él te conocía, él hablaba, él Sí. estuvo unos días que ya no conocía muy bien a quién, pero bueno, porque ya llegó también a quedarse ciego. Lo único, porque me has dicho que él la cabeza la tuvo bien... Él la cabeza la tuvo bien O sea, amueblada hasta lo único que era un poco extraño, digamos, era eso, ¿no? Eso. Es lo único que salía Eso. un poco de... Eso, es que no salió otra cosa. Y a mi hermano le pasó lo que a él. Adelantaba aquí que precisamente tiempo después, un par de años después, su hermano, también, pues fruto de una grave enfermedad, pues pasa en un proceso bastante difícil, y su hermano también empieza a percibir o también empieza a presenciar una serie de visiones de estas características. A diferencia de su padre, que veía a su padre, valga la redundancia, el abuelo de la testigo, su hermano veía a la madre de ambos. Y así lo contaba en este caso Dolores. ¿Es el 5? No, es el 4. Sí, el 5, perdona. Y a mi hermano le pasó lo que a él. También. Pero mi hermano era la obsesión de mi madre. Ajá. Mi hermano era mi madre. Por tu madre. Porque mi madre, bueno, eso lo sabíamos nosotras, que a él se lo iba a llevar ella. Y de hecho él sí veía a mi madre. Él decía Incluso que venía antes y le de- daba la mano. Pero él fue una semana antes. O sea, una semana antes es cuando empieza a decir... Él fue que- una semana antes de morir, que fue cuando ya estuvo en la cama, que ya no... Y él decía que mi madre lo tenía agarrado de la mano. Y llamamos al médico y fue el médico y nos dijo que le quedaban, dice, como mucho 2 horas. Bueno, en ese proceso, en esos días previos ya al fatídico o al trágico desenlace, como habéis escuchado, como habéis oído, él describe ver a su madre. Pero ya llega el último momento en el que, bueno, durante esos días lo habían estado sedando, para hacerle soportable el dolor, pero ya llega un momento en el que, claro, mientras su hermano estaba sedado, digamos que no era totalmente consciente o no podían comunicarse con él del mismo modo. El médico les dice que ya queda muy poquito para que fallezca, de hecho no descarta que en ese mismo día suceda, y ellas deciden ya esa mañana no sedarlo, pues precisamente para poder despedirse de él. Y lo que sucede es lo siguiente. 2 horas, 3 horas, dice, el corazón está ya prácticamente parado. Entonces llamamos a mi tía, porque mi tía esta lo quería mucho. Y lo llamamos para decirle que si quería verlo con vida, que fuese. Llegó enseguida porque vivía muy cerquita. Y hizo la misma acción de siempre. Se sentó en la cama, le agarró la mano. Esa mañana ya no le pusimos sedación. Esto ya a la mañana del miércoles. Ya a la mañana del miércoles. A las 8 por ahí él ya empezó a espabilarse para haberle puesto otra vez la sedación. Pero como ya nos dijo el médico eso, dijimos que ya no lo íbamos a sedar. A ver si nos podía decir algo antes de morir. Y no nos dijo nada. Pero a mi tía sí, cuando llegó mi tía y le cogió la mano y dijo, ahora sí has venido a por mí. O sea, él vio a mi madre. Y ya... Y un día... Bueno, como decía al principio, cuando recoges este tipo de testimonios, este tipo de experiencias, tienes por un lado esa interpretación positiva que podemos hacer de un modo u otro, sean seres fallecidos o sea un proceso mental, como después veremos, tener esa especie de paliativo, ¿no?, en el último momento, de que alguien al que querías, al que tenías mucho cariño, parece acompañarte de un modo u otro en el último paso, pero en el fondo también significa revivir pues un momento habitualmente duro, habitualmente, como digo, abrir una herida que no acaba de cerrarse nunca. El siguiente caso también es bastante impactante, y este me lo relataba la compañera Sheila Gutiérrez del programa de radio Misterios en Viernes. Sucedió hace ya bastantes años,
y tuvo que ver también pues, con un suceso nada agradable. Estaban de vacaciones y bueno, su hermana cae enferma, una encefalitis vírica, creo recordar, después lo escucharemos en el audio. Entra en coma y en cuestión de días fallece. Tenía 7 años, muy pequeñita, la familia lo pasó fatal. De hecho, la madre, lo escucharemos, la madre de Sheila y de su hermana, en este caso, la chica que desgraciadamente fallece, llegó a pensar en el suicidio. Ella pasa, cuando ya la pequeña está en coma, pasa a la habitación de la UCI, evidentemente donde la tenían ingresada, y dice que ve 2 seres de luz. Y que mentalmente, por decirlo de alguna manera, no les pregunta, sino que afirma, habéis venido a por ella. No interpreta siluetas de modo alguno, pero esos seres, digamos, conforme los ve, salen de la habitación, era una habitación acristalada. Ella, aunque era acristalada, sale por la puerta a ver qué es esto que ha visto y no encuentra nada, ya no ve ningún rastro de esto que había visto, pero ella interpretó aquello como lo que vamos a... Y un día, estando en la UBI, solo dejan entrar, como todos sabemos, a ciertas horas a hacer la visita, y ella entró en la habitación y de repente en el cabecero de la cama vio como lo que ella luego nos contó que intuyó, 2 siluetas, a lo que ella interpretó como si fuera un hombre y una mujer de color blanco totalmente, que estaban allí a la cama de mi hermana. Ella en ese momento recordó todo lo que había escuchado tiempo atrás a mi tía, en la que ella decía siempre que cuando uno estaba a punto de partir venían a buscarle, y en ese momento ella mentalmente, porque dice que en ningún momento habló, dijo, venís a por mi niña, ¿verdad? En ese momento dice que cada una de esas siluetas siguió por el lado de la cama que le correspondía, se dieron la mano y salieron atravesando la puerta literalmente. Ella siguió a esas siluetas, abrió la puerta y vio que allí no había nadie. Ella estaba totalmente desesperada. La única salida que ella estaba viendo en ese momento era quitarse del medio, egoístamente. Un detalle importante que se me ha olvidado comentar es precisamente que la madre de Sheila era bastante escéptica con este tipo de cuestiones, no se creía absolutamente nada. De hecho, como podíamos oír en el audio, ella describe cómo su tía sí que creía en este tipo de cuestiones. De hecho, parece o describía que tenía una especie de sensibilidad especial para captar determinadas cuestiones o determinadas cosas, y que su madre no se creía, ni se dejaba de creer, era algo que era indiferente. Ya, bueno, pues, sin embargo, claro, cuando ve esto, cambia un poco su visión. Se van, el horario de visitas, digamos, acaba, se van al piso en el que estaban pasando esos días, en los que la niña pequeña estaba en el hospital, y allí, como vamos a oír, se le pasa por la cabeza, pues, teniendo en cuenta esa situación, se le pasa por la cabeza el suicidio. Pero además pasa en unas circunstancias muy, muy especiales, y lo digo muy brevemente porque lo vamos a oír mejor en palabras de Sheila. Se estaba preparando una tila, y vuelve a ver un ser de luz. Ella interpreta esa señal como que su hija ya se ha ido, y en ese momento pues pasa lo siguiente. Medio egoístamente, pero creo que es normal por quitarse parte uno del sufrimiento de aquellos días en los que estaba pasando algo que no entendíamos. Y lo que ocurrió fue que ella en un momento dado estaba pensando en hacer una locura en la que se estaba haciendo una tila, cogió el cazo en la mano porque notó una presencia, se dio la vuelta y dice que volvió a ver una de esas siluetas que había visto anteriormente en el hospital. Acto seguido, ella estaba pensando en cosas que no hubiera debido en aquel momento, pero dice que su primera intención fue salir a la terraza, y a la que puso un pie para tirarse por la ventana, que estábamos en un cuarto o en un quinto, no recuerdo exactamente. Dice que ella notó algo que la tiraba para atrás, pero lo curioso de toda esta historia es que ella no se acordó de nada de lo que le había ocurrido hasta que después de fallecer mi hermana, unas semanas después, fue cuando le vino toda esta historia a la cabeza y recordó detalle a detalle todo lo que había pasado, ya os digo, unas semanas antes, y que no había tenido conocimiento hasta el día de que ya pasó todo y comenzamos el duelo. Ahí fue cuando a ella le vino toda esta historia. Bueno, desde luego la experiencia es bastante impactante. Ve esta figura, hace esa interpretación,
y acto seguido se dirige hacia la ventana con la intención de quitarse la vida. Y en ese momento nota cómo alguien, quién sabe, tira de ella hacia atrás. También es curioso cómo todos estos recuerdos, todos estos momentos, no los recuerda o no es consciente de ellos hasta unas semanas después de que sucedan. Además, un detalle importante que creo que no aparecía en el audio es que cuando ella se está preparando esa tila, lo estaba haciendo en un cazo todavía de los antiguos, de los que, digamos, no tenían protección en el mango para evitar quemadura. Un cazo de metal desde el mango en toda la superficie, digamos. Claro, cuando ella se gira con el cazo en la mano y ve esa figura, el cazo estaba ardiendo. De hecho, quedaron marcas físicas, las llagas quedaron, las ampollas, mejor dicho, en la mano de que se había quemado. Ella no sintió dolor alguno en todo ese proceso. De hecho, no se quejó de que tenía la mano quemada. Como digo, es curioso, pero yo le quise preguntar a Sheila, porque claro, teniendo en cuenta que su madre era una mujer de creencias, mejor dicho, no de muchas creencias, de un pensamiento rígido, de no creer o no dar valor a este tipo de experiencias, por considerarlo en ocasiones, pues, tonterías, por decirlo de alguna manera, ¿cómo esto le cambia la visión de la muerte? Le pregunté si le había provocado una sensación de paz o no. Incluso, tiempo después, en el tratamiento psicológico que evidentemente tuvo que afrontar después de este suceso inesperado de que una niña tan pequeña pues fallezca, hablando con la psicóloga, le contó esta experiencia. Y la psicóloga le dijo que hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que no somos capaces de entender, pero que ella se quedará con esa sensación de paz que le había transmitido, y así lo contaba Sheila. En un cierto modo sí, porque además ella siempre decía que lo que le habían transmitido era paz, que no había tenido miedo en ningún momento, que a lo mejor hubiera podido tener una reacción de pánico en aquel momento al darse cuenta de que realmente venían a por su niña, o porque había algo extraño que no entendía, sino al contrario, dice que ella en todo momento sentía paz, incluso contándolo luego y recordándolo no tenía nada de ninguna pizca ni atisbo de intranquilidad, ni de nada, ni de miedo, sino al contrario, que ella sabía perfectamente a lo que venían. Y además mi tía siempre hacía mucho hincapié que igual que vienen a buscarte buenos, vienen a buscarte malos, por así decirlo, y ella notó en ese momento, o lo interpretó así, de que los que habían venido eran los buenos. Entonces dice que en ningún momento tuvo miedo y que lo único que sintió fue paz y tranquilidad, que es una cosa que yo creo que también fue un bálsamo para ella en aquel momento. Lo curioso es que quizás os estéis preguntando si esta experiencia, por decirlo de alguna manera, se puede considerar o podría entrar dentro del catálogo que estamos exponiendo, porque aquí la visión no la tiene, o la experiencia no la tiene la persona que fallece, no la tiene la persona que muere, sino alguien cercano a ella. Yo, pues preguntándole a Sheila, lo cierto es que me expuso su versión de los hechos, la hipótesis, o cómo ella interpretaba a estos seres de luz, y me pareció bastante interesante. Yo a veces tengo otra teoría, en la que mi hermana en aquel momento, días antes, le iban a haber desenchufado porque el encefalograma casi daba a plano, porque la enfermedad que ella tuvo fue una encefalitis vírica, entonces lo tenía todo en el cerebro. Y justo cuando le hicieron el encefalograma, por ser una niña, dio un pico, y la dejaron. Pero yo a veces he pensado que incluso en ese momento mi hermana ya no estaba allí, ¿no? El alma o la energía, como lo queramos llamar, y sí que fue ella en ese momento quien estaba preparando a mi madre, diciendo: estate tranquila, que estoy acompañada porque fuera la otra silueta, que no va a pasar nada. Incluso arriba, que fue la que en casa por la tarde, la que a ella la impidió el hacer la locura que iba a cometer en aquel momento. Tengo las dos teorías de que sea alguien que te prepara para el duelo que vas a iniciar, que te vienen a acompañar, o que incluso podía ser su energía o su alma la que en aquel momento la estaba preparando a ella, e incluso ya, como repito, la paró de hacer aquello. Como digo, a mí esa teoría que Sheila maneja, desde luego me parece bastante bonita dentro de pues lo trágico, ¿no? del acontecimiento. Es decir, que aquellos seres de luz que ella ve en un primer momento, esa pareja de seres de luz, fueran, por un lado, algún ser
fallecido que había ido a recoger el alma o el espíritu de su hermana, que ya no estaba allí. Y luego, por otro lado, que esa segunda visión que tiene por la tarde, que esa segunda visión que incluso parece que llega a salvarle la vida a su madre, fuera su propia hija. Como dice Sheila, es algo que desde hace ya unos años, pues evidentemente he tenido tiempo de reflexionarlo. No seré yo quien entre a valorar qué pudo ser aquello, si realmente eran almas lo que vio o si era su propia hija, pero desde luego lo importante, y lo veremos a continuación, es que si este tipo de experiencias, al margen de que creamos o no, al margen de que consideremos que son almas o no, pueden provocar esa sensación paliativa, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de facilitar el tránsito, pues desde luego merecen la pena ser investigadas. Pero lo veremos a continuación. También, precisamente, María José Fernández, compañera de divulgadores de Misterio, a la que seguro que conocéis, me contaba también una experiencia bastante llamativa, que puede tener que ver con las experiencias al final de la vida, porque a veces no tiene por qué ser algo o alguien que se aparece, sino una sensación, algo que, bueno, te hace... Es extraño, se sale de lo normal en ese contexto, y ella me decía como cuando su tío ya se encontraba en el hospital, también días antes de fallecer, le preguntaba a sus hijas, a sus hijos en este caso, siempre tenía la manía de preguntarles constantemente, muchísimo tiempo antes, que cuándo era el cumpleaños de su mujer ya fallecida. Sus hijos siempre le decían que quedaban todavía días, que el cumpleaños aún no era, que quedaba días. Como lo dejaban pasar un poco, porque evidentemente esa pregunta se salía un poco de contexto y no entendían muy bien qué hacía planteándola en esa situación. Curiosamente, disculpad si la fecha no es exacta, pero creo recordar que esto sucedió entre el 8 y el 9 de enero. Curiosamente, pues a las 11:30 de la noche aproximadamente del 8 de enero, los hijos se iban turnando a la hora de estar en el hospital, precisamente pues para cuidar de su padre, que estaba a punto de fallecer. Le volvió a preguntar ese 8 de enero a las 11:30 que cuándo era el cumpleaños de su esposa ya fallecida. Y le decían, bueno, ya queda poquito, no te preocupes, quedan pocos días. Bien, pues la hija se va, hacen el cambio de turno, digamos, entre esas 11:30 y las 12, se va a las 12, entra su hermano, entra el hijo, y a las 12:30, 30 minutos después, el hijo llama a su hermana diciéndole que su padre ha fallecido. Curiosamente, insisto, puede ser anecdótico, pero no deja de ser curioso, ese 9 de enero era el día del cumpleaños de su esposa fallecida. Puede ser que esa señal, que esa interpretación, que eso que él no hacía más que preguntar, bueno, fuera algún tipo de señal que él estaba percibiendo por algo, quién sabe. Pero el último caso que vamos a comentar está protagonizado por Benita, la abuela de Miguel Ángel Linares Tenorio, compañero también del programa Misterios en Viernes, que ha tenido a bien pues contar este caso, que además se ciñe a la perfección, por eso me gusta terminar con él, porque es, digamos, el ejemplo paradigmático de visión o experiencia al final de la vida, de visión en el lecho de muerte. Perdón, lo expongo muy rápidamente, porque lo vamos a escuchar mejor en sus palabras, pero Benita, su abuela, dormía en camas separadas, es decir, sus abuelos dormían en camas separadas, porque bueno, pues a la hora de dormir se movían mucho, no por ningún tipo de mal asunto, simplemente lo habían decidido así. Este detalle que puede parecer absurdo, decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este detalle de las camas en el caso? Es muy importante. En un momento determinado, una semana aproximadamente, unos días antes de morir, Benita se levanta, ella ya padecía de la angina de pecho y se levanta muy alterada, con dificultad para respirar, y a ella le gustaba irse al salón cuando pasaba esto. Se iba al salón, leía un poquito, se sentaba en su butaca, en su sillón, y, bueno, pues hasta que le volvía a entrar el sueño y podía volver a la cama a descansar. Sin embargo, una de estas noches se levanta y ve a alguien en ese sillón en el que ella acostumbraba a leer. Alguien que no acaba de identificar, y lo que pasó nos lo cuenta, como digo, Miguel Ángel Linares. Pues esta historia ocurrió hace, pues tengo 37 años, pues unos 21 años, porque mi abuela murió el día de mi cumpleaños, si me acuerdo exactamente, y mi abuela tenía angina de pecho y vivía en el barrio del Pilar, y vivía en una octava planta. Y quiero recargar la octava planta porque lo que ocurrió es casi imposible que hubiera alguien allí. Ella vivía en una octava planta, vuelvo a repetir, y su comedor daba a una terraza, no tenía cortinas y siempre estaba iluminado porque daba las luces de la calle. Entonces, ellos mis abuelos no eran muy mayores,
Pero como mi abuela y mi abuelo, durmiendo juntos, pues se molestaban, se compraron camas separadas y dormía cada uno en su lado. Aunque esto parezca un poco a desacuerdo, ahora cuento por qué. Una noche, pues cuando mi abuela empezó a tener angina de pecho, ella se asfixiaba y normalmente para dormir, cuando se tumbaba, pues se asfixiaba y se iba al comedor, se sentaba en el sofá y decía que sentada pues se asfixiaba menos y a veces cogía el sueño y se dormía. Pues una de esas noches que le dio una cosa de una semana antes de morir ella, le dio el ataque de angina de pecho y se levantó al comedor a dormir. Dice que entrando en el comedor vio a alguien sentado en un sofá. No le vio la cara porque la luz entraba desde la terraza, pero vio que había alguien, vio una silueta. Entonces cuando ella entró en el comedor y se quedó viéndola, la figura se giró y le dijo, Benita, mi abuela se llamaba Benita, le dijo, Benita, no te asustes, te vienes con nosotros. Ella no la vio la cara bien, pero por la voz reconoció que era su suegra, que había fallecido hacía unos 40 años así. Ella se asustó muchísimo porque le daba mucho miedo esos temas y hablar de fantasmas y de cosas de esas con ella era imposible porque se acojonaba y se fue corriendo a la habitación a donde dormían con mi abuelo y se metió en la misma cama que dormía mi abuelo. Y mi abuelo dijo, oye, ¿qué te pasa, Benita? Y dice, nada, que tengo una pesadilla y me meto aquí contigo, que tengo un poco de miedo y tengo frío. Ya te digo que ellos dormían en camas separadas. A los 2 o 3 días la ingresaron y a los 3 días así falleció. Uh-huh. Como veis, esta visión sí que encaja bien en lo que hemos estado viendo en estos minutos, porque, bueno, sucede en ese margen de tiempo que señalan los investigadores, en esa semana previa a la muerte. Tiene que ver con un familiar, aunque es llamativo que fuera su suegra. Yo le pregunté, no por nada, no por una mala relación ni nada por el estilo, pero sí que es llamativo que, bueno, a lo mejor alguien más del círculo familiar directo, por decirlo de alguna manera, y no un familiar político. Pero ella la reconoce por la voz, porque a contraluz no la podía ver. Me hacía mucha gracia el detalle que hacía inciso en que era una planta, un 8º piso aproximadamente, porque claro, era imposible que allí hubiera alguien en ese momento. De hecho, sí que me comentaba que su abuela tenía la capacidad mental perfectamente lúcida en esos momentos. Sí que es cierto, y lo reconocía sinceramente Miguel Ángel, el hecho de que días antes, pues ya sí que estaba sedada, ya estaba con la medicación, hizo referencia a que, bueno, estaba viendo a muchas personas, pero ya sí que lo encajaba dentro de esos efectos secundarios de la medicación. Pero resumiendo, tenemos que son visiones o sueños, muy importante, porque si nos remitimos de nuevo al estudio de la Revista Americana de Cuidados Paliativos, vemos que más del 50% de los casos recogidos en este estudio tienen que ver o se producen precisamente en sueños, pero con seres fallecidos meses, semanas, días e incluso horas antes de la muerte. Estos seres, como decíamos, pueden ser, y también aquí encontrábamos ese sesgo cultural, pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser mascotas o pueden ser figuras religiosas. Y encontramos en el estudio de Osis y Harondon, nos encontramos precisamente esa diferencia de países y ese sesgo cultural. Según la mayoría de los casos, las sensaciones de paz y de tranquilidad, de facilidad a la hora de aceptar la muerte. Es decir, este tipo de casos ayudan precisamente a eso. Sensación de realismo y marcado significado emocional, como comentábamos al inicio. ¿Existe explicación? Lo hemos comentado también, las alucinaciones. Pues evidentemente, si analizáramos caso por caso, incluso a lo mejor, porque sí que es cierto que los casos que aparecen en el estudio de la Revista Americana Paliativa están tomados bajo una serie de parámetros que en teoría pues están bastante controlados. Quizá alguno de los casos que yo he expuesto habría que analizarlo en profundidad para ver si podría tratarse de una alucinación. Sin embargo, por establecer rápidamente la diferencia, como decíamos antes, entre alucinación y este tipo de visiones. La alucinación genera confusión. Este tipo de experiencias generan esa sensación de paz, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de estar viendo algo que aunque no debería estar ahí, comprendemos. Sin embargo, las alucinaciones, como digo, es algo que, bueno, no tiene. Y lo comentan los enfermeros y los médicos, aparece reflejado en los trabajos. Otra de las preguntas que se plantean los investigadores es ¿por qué en esos últimos minutos, en esos últimos momentos de nuestra vida, nos acordamos de seres fallecidos hace ya tiempo? Por ejemplo, el caso de Benita, el que escuchábamos hace unos segundos. ¿Por qué su suegra en esos últimos momentos? ¿Por qué no dedicar... y en este caso sí que aparece reflejado, porque sí que es cierto que en los casos que hemos visto, pues las muertes se producen de diferentes maneras. Sin embargo, en el estudio de la Revista Americana son enfermeros terminales, enfermeros que sabemos que tarde o temprano van a morir. Sin embargo, precisamente, y esta pregunta se enmarca en ese estudio, es
por qué en esos últimos momentos hacemos referencia a seres fallecidos y no nos centramos en nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, hermanos, padres. ¿Provocadas por los medicamentos? Pues es posible que en algunos de los casos sí. Sin embargo, lo decíamos al principio, en el estudio, en el que se tituló Efecto lecho de muerte, se aseguró de que los pacientes que aparecían a él no tuvieran ningún tipo de trastorno psicótico y evidentemente, cuando lo mencionan además en las conclusiones al final del estudio, que es algo en lo que deben mejorar, es algo en lo que tienen que avanzar, digamos, y es el hecho de controlar mejor qué enfermedad tienen, qué efectos puede provocar. Se trata de una experiencia, dicen los enfermeros, los médicos, más espiritual que alucinatoria, y esto nos remite a al primer interrogante, es decir, el hecho de que sean alucinaciones no generan confusión, normalmente generan esa tranquilidad y esa paz. Creencias, autoconfirmación, puede ser en algunos casos, sin embargo en otros nos encontramos con que gente absolutamente escéptica, gente sin ningún tipo de creencia religiosa o de cualquier otro tipo, pues en los últimos momentos de su vida se encuentra con algo de este tipo. Entonces, el hecho de que las creencias influyan, pues en algunos casos sí. Hemos visto, por ejemplo, esa diferencia entre India y Estados Unidos, ese tipo de visiones, de sesgo cultural a la hora de este tipo de apariciones. Autoconfirmación, como digo, bueno, para alguien que no cree en nada a lo largo de su vida, en el último momento tener una experiencia de este tipo, ¿de qué sirve? No te va a confirmar nada, te va a cambiar todo lo contrario, te va a cambiar los parámetros o los esquemas que has tenido a lo largo de toda tu vida. Marcada culturalidad, es lo que comentábamos, esas diferencias entre las figuras religiosas en India y las figuras familiares, por decirlo de algún modo, en Estados Unidos, en Occidente. Conclusiones, y esto sí lo tienen muy claro los investigadores, y vamos a estar de acuerdo, creo. Necesario investigar. ¿Por qué? Porque al margen, insisto, de que pensemos que este tipo de visiones es una prueba irrefutable del más allá, o pensemos que es simplemente un mecanismo que se activa en nuestra mente en los últimos momentos de nuestra vida, no quita para que lo investiguemos. Beneficia a los pacientes, insisto, y esto es al margen de creencias, al margen de que creamos que realmente es algo del más allá, o creamos que es un proceso mental. Nos beneficia, o así parecen comentarlo los testigos y los pacientes que aparecen en los estudios, es decir, es algo que nos reconforta, que nos hace fácil ese último momento de nuestra vida. Vayamos después a un más allá o no, sea lo último que pasa en esta vida o no, lo cierto es que benefician esos últimos momentos. Esto es importante, y así aquí sí que hago el inciso, y lo dicen los investigadores, no ridiculizar este tipo de fenómenos, porque es contraproducente, ya que impiden conocer más casos y descubrir qué mecanismos se activan en la mente. Claro, cuando hablamos de estas experiencias, que como habéis visto, la ciencia se ha interesado por ellas de manera muy seria, ha aportado incluso resultados al margen, como digo, de más allá o no más allá, lo cierto es que nos benefician, es necesario investigar. Si ridiculizamos este tipo de creencias, pues los pacientes o los testigos se cierran en banda y no las van a contar. ¿Qué beneficio tiene eso? Cuanto menos casos tengamos, cuantos menos datos tengamos para investigar, menos vamos a poder intentar llegar a una respuesta definitiva. Para mí, y para terminar, como decía al principio, tenemos que ser también responsables un poco con lo que divulgamos, y yo en este caso soy un mero transmisor de información, un periodista que en este caso pues ha recogido casos de estas características, me mantengo al margen de la creencia, y como digo, si no confirma la existencia de un más allá, lo que sí hace es demostrar que en los últimos momentos de nuestra vida algo pasa que nos beneficia, como hemos dicho, algo pasa que nos hace ver a seres fallecidos. ¿Puede ser una presencia espiritual? Puede ser un mecanismo de nuestra mente también. Yo aquí no me posiciono, pero lo que es innegable es que este tipo de fenómenos se producen. Así que sin más, muchísimas gracias. Bueno, ahora creo que hay tiempo, ¿verdad?, para un turno de preguntas, para un rato de tertulia, de coloquio. Más que preguntar, diría que hay bastantes casos, cerca incluso de nuestras familias, Claro. de casos así. Claro. Concretamente, en mujer y yo tenemos, por ejemplo, una cuñada que era su madre, el día antes de morir fue su padre al pie de la cama a verla, que hacía años que había fallecido. Claro. Y mi cuñada no creía en eso.
Claro, lo que comentábamos hace Y unos su madre le segundos. dijo, oye, hija, mira que veo ya papá y tal. Y luego se lo dijo, pues mira, es que mamá, la abuela de mi cuñada también la había visto. Entonces se va dando en la familia estos casos de cuando va a fallecer la persona, viene un familiar a verle. Claro, yo por eso insistía. A mí me sorprendió precisamente cuando mi madre, al margen de que yo estuviera documentándome sobre este tema o no, me sorprende precisamente con esa afirmación de, bueno, es que a tu abuela le pasó. Y es eso, yo por eso terminaba con esa conclusión, ¿no? Porque es que al margen de creencia o no, es un fenómeno que sucede, que es innegable, que lo encontramos prácticamente en todos sitios. Entonces es importante no ridiculizar y prestarle atención. Porque si no vamos recogiendo más casos, si no vamos recogiendo más testimonios, no vamos a poder avanzar, ni en un sentido ni en otro. Entonces es importante precisamente afirmar o reconocer que suceden, insisto, al margen de que sea una cosa u otra. Está claro que vienen muchas veces a recogernos. Y eso, pues concretamente a la madre de mi cuñada, la produjo pues un bienestar. O sea, Una confianza. Una confianza. Ella estuvo mucho más tranquila. Fundamentalmente es eso. Estuvo mucho más tranquila. Claro, esa sensación de Quitarles paz. esa sensación de temor. Exacto. Diciendo tú tranquila que te vamos a recibir, Exacto. vamos a estar aquí contigo, te vamos a acompañar y sobre todo que no te vas a encontrar sola o solo. Eso es uno de los temas más importantes por los cuales la espiritualidad se manifiesta de esta forma, autorizando a una serie de espíritus afines a la persona que va a desencarnar, precisamente que esto ocurra. Claro, esa sensación, ¿no?, de paz, esa sensación de... De hecho, insistía, a pesar, en el estudio de la revista americana de cuidados paliativos, a pesar de que hay un 20% de experiencias negativas o angustiosas, incluso en esas experiencias que son quizá más, bueno, pues un poquito menos agradables, por decirlo de alguna manera, aún así sirven también a modo de reconciliación, pero la marcada, el sello, ¿no?, de este tipo de experiencias es precisamente esa paz y esa, pues eso hacer fácil ese último paso. Y sobre todo que ha habido ocasiones, habrá muchísimas ocasiones en las cuales sucedan casos como estos que hemos estado escuchando y que las personas que se acompañan no tienen ningún tipo de creencia y no son totalmente, bueno, pues descreídas, y entonces han pensado que era una cuestión mental, uy, ya está devariando, ya se va a morir, uy, ya el cerebro ya no le funciona bien, imagínate qué tontería ha dicho, que va a venir su padre a buscarle, cuando verdaderamente pues es lo que hemos estado escuchando. Claro. No, y además es un error negar por categoría en ese tipo de situaciones. Insisto, puedes ser menos escéptico, pero negar por categoría, si alguien viene y te cuenta un caso de estas características y tú le dices, no, estás loco, estabas medicado, estabas alucinando, ¿no? Pues si tienes un real interés por intentar esclarecer, por lo menos, y a veces te vas a encontrar la mayoría de ocasiones que, bueno, que es más difícil de explicar que con la locura o con las alucinaciones. Mira, yo tenía muchas conversaciones con una persona muy cercana a mí, que ya no está, y era muy racionalista, esa persona, yo también, pero un poco menos. Y claro, ella suscribía la teoría de que ese mecanismo existía por razones, digamos, de la naturaleza, para que cuando llegara el momento hacernos más fácil ese tránsito, pero era un mecanismo mental que ya estaba instituido en el... Un acomodo, vamos. Pero claro, o sea, siempre en nuestras discusiones, entre comillas, llegamos a un punto en que no podíamos avanzar más, porque digo, ok, es así, seguramente es así como tú dices. Ahora, ¿quién o qué y por qué está ahí? Exacto. O sea, eso denotaría una inteligencia suprema que de alguna manera desmontaría su racionalismo extremo, porque dice, eso está porque está. Pero bueno, no es una respuesta muy aceptable. Tampoco yo voy a decir, no, está ahí porque hay un gran espíritu, un Dios, un diseño inteligente, muy inteligente, superinteligente, y está ahí. Pero claro, no se podía avanzar más ahí. Si es un mecanismo, ¿por qué? ¿Quién lo puso o qué lo puso? Claro, es que el interrogante no se despeja diciendo que es un mecanismo, porque si decimos que es un mecanismo mental, efectivamente hay que responder a la pregunta de por qué se produce, por qué lo... Efectivamente.
Entonces sigue siendo un interrogante para la ciencia también, el intentar desvelar por qué sucede esto, al margen, como digo, de que sea realmente una prueba del más allá o no. Que exista ese mecanismo sigue siendo un interrogante abierto y que merece la pena investigar. Y para investigarlo, queramos o no, tenemos que recurrir precisamente a los casos que hemos estado escuchando, que seguro que conocéis, y no podemos ridiculizarlos, no podemos decir, no, es que estás loco. Qué fácil es explicar muchas cosas diciendo es que estás loco o es que esto es una tontería. Especialmente porque son millones y millones de casos. Estoy seguro, pero vamos. Además, yo los vi personalmente. Yo vi a una persona cuando estaba por irse y realmente ella llamaba a sus seres queridos y ella los veía, los estaba viendo. O sea, y yo veía que los llamaba, que se intentaba comunicar con ellos. O sea, quien más o quien menos, todos han pasado por eso. Yo estoy convencido, sí. Yo si quieres te cuento una experiencia, que es verdad, la hemos vivido, está mi hija aquí. Mi suegra, mi marido estuvo en la UBI gravísimo, o sea, el médico decía, ya si da un pasito, se va. Con un virus de hospital. Que no soy yo de nada, hija. Con un virus de hospital que no se había salvado más que una persona. Este médico era uno de los equipos quirúrgicos que operó a Rafael, del equipo del doctor Moreno. Dijo, nada más he visto salir a una mujer de este virus. Tu marido está muy grave. Mi marido estuvo 20 y tantos días en la UBI, gravísimo. Entonces cae mal a mi suegra, era mayor, tenía demencia senil, 87 años. Tenía demencia senil y la ingresan en el hospital. Mi suegra estaba en una habitación con una neumonía ya muy grave y mi marido en la UBI, muy grave. Vamos a verla, yo iba a verla a los intervalos, cuando veía a mi marido, luego subía, bueno, al traje de los hospitales. Sí. Y subimos mi hija y yo, y mi suegra abrió los ojos. ¿Quieres decir lo que dijo? Nos llamó por nuestro nombre. Nos reconoció. Después de que llevaba años sin conocer. Sin conocernos. Nos dijo, hola Charo, yo me llamo Charo. Hola Soraya, ¿qué haces aquí? Entonces yo le digo, la voy a tranquilizar. Digo, abuela, ha cogido usted un catarro y estamos en el hospital, no se asuste. Está usted muy bien. Cerró los ojitos y esa tarde se murió. Cuando salimos nos dijo el médico que se estaba muriendo. Claro. Y le dijimos, nos ha reconocido. Sí. Dice, Claro. pues no sé. Y mi marido empezó. Eso encaja también con ese chispazo, como decía, Y a mi padre le empezaron a despertar a partir de y eso. empezó a mejorar. Estaba con una... estaba inducido, ¿no? Con un coma inducido. Le empezaron a despertar a partir de ese día. Luego ha vivido 10 años, al final se nos fue. Pero fue un... Sí. Su madre murió y él Y él empezó. empezó de un caso además extremadamente raro, por lo que dices. Pero verdadero. Porque hasta el médico, yo qué sé, se quedó, porque le había atendido a mi marido. Claro. Y luego me dijo, no te vayas, por favor, que tengo que hablar contigo, no te vayas. Y verdad que se fue a ver un paciente. Dijo que era como un milagro, que si salía, solamente había visto salir a una persona de ese virus. Claro. Y salió luego. y salió bien. Manoli también lo probó, que es una amiga de la familia, lo vi. Pues desde luego es un caso que te deja sin... Pues te Y digo luego, que... No, como a los suele 6 pasar con meses, estas... falleció su padre. Que cuando falleció mi padre no lo sabía el abuelo. No le dijo nada a mi tía. Y siempre preguntaba. eso ya fue. Sí, no, pero falleció a los 6 meses de mi padre. El abuelo no tenía mala cabeza, mi marido falleció y decidimos no decírselo porque tenía el abuelo 94 años. Y entonces le decíamos que estaba malito, no iba porque tenía quimio y tal. Entonces él siempre decía, y mi hijo, digo, abuelo, está muy bien, lo que pasa es que está en la camita porque le da mucho... Y luego a los 8 meses se fue también el abuelo, pero era por su edad. Eso yo ya lo veo más normal que lo de mi... No, madre desde luego, la experiencia es... Eso es verdad, que te cuento. Eso me has emocionado un poquito. No, claro, es que eso es lo que decía, ¿no? Que este tipo de casos tienen esa parte, digamos, que le puedes hacer esa interpretación más o menos positiva, ¿no? Pero a la vez también te hace, pues, reabrir momentos que al margen de... pues, son... Pero bueno. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado? De todos los que te han contado, ¿cuál es el que más te ha impresionado? Personalmente, el que me contaba Seila, el de este ser de luz, sobre todo porque ahí vemos una repercusión
podríamos decir física incluso, es decir, en el momento en que tiran de ella hacia atrás, a mí es el que más me ha llamado la atención por esa, digamos, manifestación física del entorno. Es el más impresionante y precisamente quizá el que más se salga de la línea de lo que son estrictamente las experiencias al final de la vida, pero yo creo que el caso de Seila. ¿Sabes que hay un espíritu en el mundo espiritual que se llama Seila? Sí, era una enfermera de la Segunda Guerra Mundial y es una mujer muy guapa, rubia, con unas trenzas muy largas. Y siempre que viene, trae un aroma a flores impresionante, pero es un perfume muy dulce, pero a flores, no otra cosa, a flores. Y cuando ella viene, impresiona, porque lo notas. Y cuando te habla ya, no te puedes morir. Se llama Seila. Cuando lo estabas contando yo me acordaba de Seila. Pues se lo diré. Bueno, no sé si, imagino que después verá la charla, pero si no se lo diré porque le va a llamar mucho la atención. Curiosamente el olor a flores, el olor a rosas, en este... ¿Recordáis el caso que contaba al inicio de este marido que muere repentinamente, el de los cigarrillos? Pues curiosamente en ese caso parece que había, como uno de los fenómenos que relatan, una especie de rosa incorrupta, por decirlo de alguna manera. Una rosa que es la primera flor que le dan en memoria, por decirlo de algún modo, a la muerte de su marido, que le dan los vecinos de abajo, también protagonistas de unos fenómenos un tanto extraños, podríamos decir. Era una rosa natural, era una rosa que no procedía de floristería ni nada por el estilo, de un rosal que tenían en el patio, y como digo, es la primera flor que le dan en símbolo pues, de la muerte de su marido. Es una flor a la que no someten a ningún tipo de proceso para conservarla, pues ya sabéis que se le puede echar laca o algún tipo de químico para conservarla y que la flor se mantenga. Y yo recuerdo que año y medio después, 2 años después, que es cuando yo entrevisto a los testigos, la flor estaba en perfectas condiciones, una especie de estado aterciopelado, una especie de estado un poquito más oscura de lo normal, pero la flor se mantenía, no había estado en agua, no habían sometido a ningún tipo, y decían siempre, cuando sucedían los fenómenos, que tenían ese olor o que percibían en el ambiente ese olor a rosas, a flores. ¿Y si lo tienes sin flores, el olor a rosa? ¿Qué pasa? Hombre, yo en este caso, siendo sincero y siendo un poco crítico en este caso, sí que es cierto que el olor ellos describían muchos olores a puros, a café y a rosas. Entonces, claro, son olores, en este caso, teniendo un rosal en el piso de abajo, que son olores fácilmente que te puedes encontrar con ellos en la casa. En el piso de abajo. Ah, bueno, eso ya la cosa se complica, claro. Siempre que aparece un espíritu a tu lado, para lo que sea, desprende un olor especial. La rosa o cualquier otra cosa. Ajá. Pero bellísimo. Sí, te iba a preguntar precisamente... Eso es vida después de la vida, y usted es muy escéptico. Sí, yo soy bastante crítico, pero insisto, yo no dejo de ser, en este caso, no un analista, no un investigador, sino un periodista que recoge... Tiene que tenerlo todo ahí. ¿Qué le pasa al científico? Que lo tiene que tener todo demostrado. Pues se le están oyendo todos los palos de su campo. Se trata de Darwin, mentira. El Big Bang, mentira. Pero tienen que vivir en el circuito que ha montado. Y usted, que es investigador y crítico, tiene que ser uno que tire abajo todo. No, investigador no soy investigador. No, insisto, yo no investigo, yo soy reportero. Yo soy reportero y cuando me encuentro, por ejemplo, con casos como los que me están contando aquí, lo que me habéis contado, los que yo he expuesto, veo una serie de patrones. Podemos llegar hasta aquí. Vale, pues hasta aquí no hay explicación. Ni digo que sea una prueba del más allá, ni digo que no lo sea. En ese caso... Se expone... Es que yo creo que ahí es donde reside y a veces... un apunte necesario, creo. A veces la palabra escéptico tiene una carga negativa muy importante y es una palabra que en cierto modo se ha prostituido. Sí. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que los escépticos, los que abanderan el racionalismo en esta sociedad, no son escépticos, son negacionistas. Sí. Es decir, a mí me cuentan un caso, señora, usted está loca, o señor, usted está loco, esto es imposible. Eso no es el verdadero escepticismo. El verdadero escepticismo es el que duda, no el que niega, el que duda. Esa es mi opinión. Es así. Pero hay así. No, yo por ejemplo, que he trabajado 42 años en un hospital y he tenido muchísimas experiencias, es cierto que las tienes que valorar y por tu propio sistema mental, claro, ¿no? Hay veces que son más sencillas y puedes decir, y hay otras que te quedas un poco... Y es normal que uno se las cuestione, o sea... Además, yo creo que eso es la parte importante del ser humano, ¿no? Que aprenda de todas las vivencias. Efectivamente, insisto, yo creo que lo importante es precisamente esa duda,
esa duda razonable, esa duda positiva que te hace precisamente avanzar y preguntarte por más cosas. En el momento, creo, y espero no haberlo hecho, no era mi intención, creo que en ningún momento he adoptado una actitud negacionista en este tipo de cuestiones, sino una actitud escéptica en el sentido del que duda, no del que niega. Pero porque yo no soy investigador, yo soy periodista, entonces intento tirar del hilo hasta donde puedo. Y si hasta donde puedo, pues me voy encontrando por el camino fenómenos que se pueden explicar de una manera más sencilla y otros que no, pues nos quedamos con los que no. Lo hablaba precisamente, además, yo creo que estos temas, ¿no? El tema del misterio, por decirlo de alguna manera, es una disciplina probablemente de la más bonita, ¿no? Porque te hace precisamente aprender de todo tipo de cuestiones. Te hace interesarte por psicología, por física, por biología, por espiritualidad, por todo tipo de cuestiones. Y al final, insisto, no soy investigador. A mí no me gusta que me llamen investigador. Yo soy periodista. El investigador es el que tiene que mostrar argumentos de peso para desmontar los casos que hemos expuesto aquí o para desmontar algunos de los que han salido ya en este coloquio. Rechazados por las doctrinas actuales. Pero insisto, para rechazar algo tienes que dar argumentos. Porque yo me encontraba, mira, una experiencia personal, no hace mucho entrevistaba precisamente a un científico de mente muy cerrada. Yo le preguntaba por estos temas y me decía que a él estos temas no le interesaban porque eran tonterías que para él no tenían ningún sentido. A mí eso es algo que me ofende. ¿Por qué? Porque si tú eres científico y quieres desmontar o quieres racionalizar o quieres dar argumentos para desmontar una determinada creencia, da los argumentos, pero un argumento no es decir que esto es una tontería. Porque sí, no. Eso no es un argumento. Entonces, insisto, ahí es donde hay que establecer la diferencia entre el escepticismo y el pseudoescepticismo. El pseudoescepticismo es negacionista y el escepticismo, creo entender, es el que duda. Las enfermeras han visto casos de miles y miles de muertes que ha avisado el enfermo antes. Él ha dicho, mi hermano Felipe y mi padre José están haciendo una pared. Cuando veía la pared y se lo contaba el enfermo a la enfermera, por la noche aparecía muerto. Pero es verdad que como sanitaria le tengo que responder que aunque te pasan muchas vivencias, tienes que cuestionarlas, porque efectivamente hay veces que las alucinaciones son por la medicación y otras no. Claro. Entonces, todo no es blanco y todo no es Exacto. negro, sino que hay que tener el punto medio. Exacto. Así lo considero yo, desde luego. Doctor, no se preocupe usted por mí, que no me voy a morir. Y a los 3 días ha ido a su casa y estaba medio muerto. Y otro ha llegado y le ha dicho, doctor, avisa a mi familia que el martes me muero. Ha llegado la familia y el martes ha muerto. Eso está ahí, eso está ahí. Sí. Por ahí. Yo lo que quería decir es que usted decía que en todo caso era escéptico. Bueno, pero el hecho de que usted se haya dedicado a exponer todas estas cosas es porque al menos le preocupa. Claro, me interesan por eso. Al menos le preocupa. Claro. Por otro lado, se ha hablado aquí de las alucinaciones. Bueno, las alucinaciones, esto es una postura médica, no es una postura mía, sino las alucinaciones se producen como consecuencia de una intoxicación del cerebro. Porque si no, no hay alucinación. Vamos a ver. Cuando tenemos visiones, cuando vemos, si es una alucinación, tendría que ser una alucinación para todo aquello que vemos. Tendría que estar distorsionado todo aquello que vemos y practicamos. Pero cuando eso no es así, pues naturalmente eso no es una alucinación, eso es una visión perfectamente. Claro. Eso... Corríjame además si me equivoco, pero porque veo que entiende, ¿no? Y conoce muy bien el tema. A veces incluso para la alucinación hace falta, digamos, un estímulo externo. Es decir, a lo mejor ver esa lámpara y deformar la realidad de esa lámpara hasta que se convierte en otra cosa. Sí. Otra de las cosas que yo quería nombrar aquí es que se ha hablado de que efectivamente a la hora de la muerte, o próxima a la hora de la muerte, pues aparecen espíritus que por lo menos tranquilizan nuestra vida. Eso es lo que se ha dicho aquí. Bueno, yo la conferencia la he visto un poco, en ese sentido, un poco falta, porque también se producen casos al contrario. Al contrario, sí, sí. En el que no lo he entendido bien, disculpe. Sí, pues yo se lo voy a explicar. Sí, claro. Vamos a ver. Hay momentos en que cuando ves a un espíritu, pues que cuando vienen con muy buenas intenciones, pues naturalmente sientes mucha tranquilidad. Sientes mucha tranquilidad. Pero hay casos en que, sobre todo cuando la persona que va próxima a fallecer no ha tenido una vida muy correcta, aparecen espíritus muy conflictivos.
tienen miedo. Claro. Yo sé de casos de esos. Yo sé de casos de esos. Yo los he tenido cerca, en mi casa. He tenido casos de esos. El vecino, por ejemplo, pues estaba en estas condiciones. Él estuvo con tiendas bélicas y él estaba desesperado cuando murió. Desesperado. Viendo a todos aquellos que venían a pedirle cuentas. Eso es lo que yo había notado en falta. Claro, en realidad solo he expuesto este caso del combatiente del desembarco de Normandía. Sí que es cierto que, como digo, en el caso del estudio de la revista americana de cuidados paliativos, solo un 20% de estas experiencias se asemejarían a las que usted comenta. Estas experiencias negativas que provocan angustia, que precisamente ha usado usted un término bastante correcto, ¿no? Lo de rendir cuentas. Parece que estas experiencias tienen un poco también esa función de ajustar precisamente cuentas, pues cuando la vida del paciente o la vida del testigo no ha sido precisamente una vida ejemplar, por decirlo de alguna manera. Pero ya por último quiero terminar para que no se entienda mal. Quiero tranquilizar a las personas que la persona que ha sido normal en la vida, que no ha hecho daño, o por lo menos no ha hecho mucho daño, no tiene por qué tener miedo. Ahora bien, cuando se hace daño, se debe de ir uno preparado. La última. Sí, mira, tú te has autodefinido como periodista, no como investigador. Sí, porque yo en realidad no investigo. Claro, pero también podríamos hacer la salvedad que hay periodismo de investigación. Lo y hay. de hecho, un periodista es un investigador. Otra cosa es un reportero, que informa. Pero cuando tú realizas una conferencia como esta, y enlazo con lo que ha dicho recién Rodrigo, parecería como que es un tema que más que informar tienes un interés personal. Entonces ya no sería simplemente un no investigador. Un periodista por pero es que en realidad yo considero... es un investigador. Pero yo considero... A ver, es que habría que definir el concepto investigación en este contexto. Es decir, yo considero que aquí los investigadores, pues en este caso son Peter y Elizabeth Fenwick, son los que han hecho el estudio, el doctor Christopher Kerr, para no confundirme con el nombre. Yo en el fondo no dejo de ser un curioso que, yo por ejemplo, pues ya digo, he hablado del tema con Manuel Berrocal, he hablado del tema con algún médico, con algún compañero, entonces yo me enfrento a estos casos y luego pues intento contrastarlos o intento preguntar sobre ellos hasta donde yo puedo, pero evidentemente yo no tengo los conocimientos suficientes para poder valorar si un caso es una alucinación o no. Pero va bien. No, pero a lo que voy es eso, que yo en realidad por eso no me gusta utilizar el término investigador, sino el término periodista, y tampoco de investigación, no creo. En el fondo sí que es cierto, y bueno, aprovecho como he puesto ahí el mail, que sí que estoy intentando realizar un trabajo más profundo sobre este tipo de experiencias porque me parecen bastante llamativas, pero bueno, el término investigador considero que se me queda bastante grande. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.